¿Qué hacer entonces con los juegos de mundos abiertos? Creo que realmente esto no va a cambiar, al menos no parece. Sobre todo desde que salió The Legend of Zelda Breath of the Wild, creo que ese fue literal un aire fresco. Para los Un mundos aire abiertos. fresco para los mundos abiertos y ahora todo el mundo quiere hacer Breath of the Wild. Elden Ring está muy inspirado en Breath of the Wild incluso y ahora Elden Ring es una inspiración para muchos otros mundos abiertos y son mundos inmersivos, es cierto, es muy cierto, pero no llegan a un grado de inmersión como tal vez otros más pequeños o más contenidos, porque de todas formas estoy mencionando BioShock, Dishonored 2, Dishonored el primero, lo que sea, que son juegos de estudios AAA, entonces realmente estoy como por los mismos lados, pero los comparo entre sí por el hecho de cómo unos sí son géneros distintos, pero unos obtienen mucha más inmersión y se supone que la explosión de los mundos abiertos en los juegos e incluso de los sandbox también se da es por el hecho de que nos sentimos que estamos en ese mundo porque podemos hacer lo que sea. Y para mí Claro. no funciona así. Podemos hacer lo que sea, pero el mundo alrededor de nosotros está muerto. Esa es la cuestión. Es que nosotros no podemos esperar a estar inmersos en un mundo si ese mundo está vacío. Si solo somos nosotros los que hacemos cosas. Y eso, de nuevo volviendo a Cyberpunk, era mucho lo que se decía. Cyberpunk es un mundo muerto. Ahora hay cosas de que, bueno, y por ejemplo en GTA San Andreas pasaba de que los NPCs hacían cosas. En Red Dead Redemption 2 también de Rockstar Por ejemplo, está lleno de cosas de los NPCs viven sus vidas, los NPCs, perdón. Ah, por ejemplo, y ese es un muy bien ejemplo, diría yo, de mundos abiertos inmersivos. Que se puede hacer, pero es tan complicado que Y es realmente tan los exigente. casos, claro, y es tan complicado y tan exigente que los casos son muy pocos. Y creo que eso realmente hace que uno valore ese tipo de juegos, que sean tan pocos. Porque seamos sinceros, cuando uno compra un triple A mundo abierto, uno sabe a qué va. Nosotros sabemos a qué vamos. Vamos a disfrutar del mundo, de lo que nos da el mundo, más no lo que podemos ver y percibir de un mundo relativamente vivo, a hacer todas las misiones, porque muy seguramente esos juegos de mundo abierto dan la libertad, pero uno va a resolver el juego, a pasar las misiones. GTA, por ejemplo, uno va a pasar las misiones, quizás hacer el loco un Una gran poquito de vez en parte se cuando. quedará a hacer Sí. varias cosas, pero la gran mayoría solo van a terminar su historia y Sí, ya sí, está. como debe ser, y es un juego normal, y tal cual, tranquilo. Pero entonces está esa otra cuestión de que cuando compramos o vemos un juego como Red Dead Redemption 2 o algo en su momento, obviamente ya no, diría que no está tan vigente, pero hay mucha gente que igual sigue con GTA San Andreas y demás, pues son juegos que tienen su punto inmersivo. Mundo abiertos con punto inmersivo, eso está muy bien. Y de hecho, en PlayStation 2 para GTA San Andreas, cuando hicieron lo de que los mundos están como bloqueados, bueno, las islas están como bloqueadas, y a medida que pasaba la historia, uno Iba desbloqueaba esas abriéndose islas, el claro. mapa. Y eso daba el punto de que usted tiene que seguir con la historia para poder seguir observando este mundo. Es cierto. Eso, por ejemplo, es una estrategia bastante buena. Ujú. Pero, por ejemplo, si estamos hablando también otro juego de Rockstar, y ahorita vamos a hablar un poquitico de Rockstar, ya para intentar cerrar este tema, al menos lo que yo me pongo a pensar cuando, de nuevo, debato conmigo mismo, tenemos, Pasa muy aunque seguido, ¿no? aunque no lo he jugado, pero tengo las nociones porque he escuchado muchos, he escuchado podcasts también sobre Red Dead Redemption, he visto muchos videos analizando esta gran secuela que lleva todo a su máxima expresión, tal vez a un punto obsesivo, también como pasó con todos esos detalles obsesivos que tiene The Last of Us Parte 2. Pero bueno, el caso. Tenemos este juego que está lleno de detalles. Por todos lados. Los NPCs viven sus vidas. Se le pueden ver hasta ciertas partes al caballo que realmente no sé si son necesarias verlas. Pero podemos verlas. Y hay mucha gente que realmente se pasó viendo. O sea, pero podemos verlas. Sí, sí. No, verlas y ver cómo reaccionan a ciertos climas. A ciertos climas. Es Curioso. Lo necesitamos. O sea, es como, imagínense esa escala de detalle. Tal vez en un juego más pequeño. No, y ¿No usted sería un poco más accesible y más contenido también? Un poco más centrado. No sé, esa es mi pregunta. Claro, ese que habría un punto. ¿Para qué hacer, por ejemplo, centrémonos en el caballo, ya que lo mencionó? Pero no, o sea, Era un chiste. no, pero de verdad, centrémonos en el caballo. ¿Qué tan importante es el caballo o para la historia, o para el disfrute del jugador, o para la jugabilidad, o para la mecánica, o para algo? Realmente es para hacer alarde. Es solamente Uno, para alardear. para hacer alarde, y dos, por el chiste. Para eso está realmente, por el chiste. Mira, el caballo se le ve tal cosa. No es más. Eso en pro de hacer un juego con... No estoy diciendo que Red Dead Redemption 2 esté mal. No, Ojo. es una de las joyas que hemos tenido. Y no Ojo. lo he jugado, pero lo sé. O sea, por favor. Estoy diciendo que si alguien más, por ejemplo, un juego, no vamos a decir indie, pero un juego más no tan triple A, que se centre en hacer que el caballo haga esto y no se centre en hacer que su mundo esté vivo,
estamos fallando en algo. No, o sea, es que los mundos vivos no son tanto detalle, realmente es que el jugador se sienta ahí. De hecho, también por eso es que yo digo, creo yo, que por ejemplo, lo que fueron los VR en su momento, al principio, fracasaron bastante. Está hablando de los juegos de realidad virtual. De los juegos de realidad virtual, fracasaron bastante. Porque se centraban mucho más, digo yo, en los detalles realmente que en como tal la experiencia del jugador. Hasta que llegó Half-Life Alyx a decir, Por hey, ejemplo. esto es experiencia, esto es inmersión. Experiencia, claro. Y ahorita ya estamos, de hecho, hasta Apple está sacando sus propias gafas de realidad virtual. Hay muchas cosas para la realidad virtual y están ya bien hechas entendiendo ese factor. Pero el resto, en su momento, al principio fue como, oigan, podemos hacer esto. Sí, esto. Vea, hágalo, se puede hacer. Es alarde, es puro alarde. Y ya, claro, y ahora está el punto de, claro, ahora que tenemos la tecnología, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo hacemos que los juegos sean más inmersivos? Y aquí viene otra pregunta, ¿es necesario hacerlos inmersivos? Yo considero que sí, porque a diferencia de otros medios, los videojuegos sí permiten una inmersión a través de la interactividad, ¿cierto? Es el único medio que puede permitirnos interactuar con él. Así que creo que la inmersión es un factor importante y precisamente tenemos la mala noción de que entre más grande sea el juego, más inmersivos nos vamos a sentir. No sé si conocen, tal vez no, conozcan un juego que se llama A Short Hike. Es un juego independiente en pixel art muy pequeño que, créanme, no les lleva más de 3 horas completarlo al 100%. Estoy hablando Oppenheimer igual a juego 100% en el caso de A Short Hike. Ya, ¿cuál es el hater con Oppenheimer? El hateo con Oppenheimer, parce. No, nada, solo son chistecitos. Sí, Este juego tiene muchos factores de mundo abierto en su muy pequeña escala. Y es mucho más disfrutable, no solamente por su corta duración, sino por toda la emocionalidad y cómo la narrativa se siente y transpira en cada elemento del diseño de este pequeño mundo abierto. También tiene un desbloqueo progresivo de hasta dónde podemos llegar, al igual que como lo mencionaba el hecho de que en GTA San Andreas podíamos ir obteniendo cierto nivel en las historias, en la historia principal, y luego podíamos ir hacia ciertas partes. De hecho, eso, hay que decirlo, fue por limitaciones tecnológicas y técnicas de la época. Y eso me parece, o sea, es de las ediciones más espectaculares que me parecen, que han pasado. Claro, no es que seamos devotos de Rockstar ni de GTA, pero hay que reconocer que en su momento han impulsado bastante. Rockstar ha hecho bastante. Y ahora solo GTA 5 Online, pero bueno, GTA 5 Online no existe nada más que GTA 5 Online. No existe nada más. GTA 6, quién sabe. Y cuando salga, tampoco es que... No lo esperamos mucho, la verdad. Sí, yo no creo que pegue demasiado. Ahora se viene el hateo total hacia nosotros, pero bueno. Hay dos juegos que quiero mencionar en ese punto de la inversión, ¿sabe? Y de hecho, esto lo hemos analizado en... Bueno, realmente en un artículo que lastimosamente ya no está disponible. Tuvimos que hacer unos cambios en nuestro feed de Instagram. Lamentamos eso. Probablemente vuelvan en un futuro, no sé si cercano. Pero van a volver. Pero, por ejemplo, los juegos de Telltale. ¿Cómo hizo Telltale su fórmula para que los juegos sean inmersivos? Pura narrativa y decisión del jugador. Literalmente, eso fue. Y no es la mejor fórmula del mundo. De hecho, nosotros... Era puro hate ese artículo. Ese fue un artículo. Ese fue un artículo escrito aquí por... Y yo la critiqué bastante porque es que no innovaron. Se quedaron en ese nicho de hacer juegos de ese estilo y poco más. Pero, lo que sí hay que decir es que supieron darle el clavo. Supieron cómo hacer que la gente estuviera inmersa en la historia. Es cierto. Obviamente hay juegos que las decisiones que uno toma afectan a la historia, pero no tanto. Y aquí va uno, de hecho, que es Quantum Break. Sí. Hay decisiones... De Remedy. Sí, de Remedy. Gran Remedy. Remedy, te queremos mucho, Remedy. Así es. Pero hay juegos como esos, por ejemplo, donde se toman decisiones en la historia, pero poco o nada afectan realmente. En cambio, con juegos de Telltale afectan demasiado. Es más, afectaban tanto que colocaban una advertencia. Este personaje va a recordar esto, lo que hiciste, lo que le dijiste, lo que sea. Total. Y eso definía o muertes o cosas o demasiadas. Rupturas completas de relación. O sea, eran decisiones realmente que se sentía el peso. Creo que el peso de la decisión. Entonces el punto es... Si nuestras decisiones importan o no, o si lo que estamos viendo a nuestro alrededor importa o no, necesitamos que sea a gran escala para eso. Por ejemplo, ese es un punto de inversión. Otro juego, que ese creo que es un poquito más AAA, Until Dawn.
Until Dawn, sí, es un juego de terror que bebe mucho de como el slasher, el género de slasher. A mí me encantó ese juego cuando no lo pude jugar, pero yo lo vi bastante. Y me encantó, uno, que a esto también es algo muy particular en el tema de la inversión, el efecto mariposa que tratan, que también está en Telltale, de hecho, obvio. Pero está eso de que, claro, eso sería aplicado a un juego un poquito más a gran escala. Tampoco es mundo abierto. Ojo, no es mundo abierto, es una historia lineal, una historia bastante... sería fantasiosa, ficcional, más bien, ficcional. Sí. Ficcional, supongo, como todo. Sí, pero en este era como con todos esos tintes de terror, tintes de slasher, que claro, las decisiones ahí pesan porque es que en cualquier momento, o sea, uno como jugador puede matar a todos los personajes, como sea, como ocurra. Y eso es parte de que usted le da el peso de sentir, ok, tengo que estar bien, hay un punto donde usted tiene que quedar con el control quieto y demás cuestiones, que eso usted le da el punto de la inversión. Y no necesariamente tiene que ser un mundo abierto. Repetimos, los mundos abiertos pueden ser inmersivos. Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Los mundos abiertos no son malas propuestas, no son malos juegos. Son buenos. De hecho, Elden Ring es un juego que yo amo con toda mi alma. Claro. Amo Elden Ring, pero no por eso voy a fingir que no están todos sus problemas de que el mapa tal vez es demasiado grande para lo que intentaban hacer. Sí. De hecho, hay otro juego acá para seguir nombrando cositas, para mostrar nuestra cultura videojueguil claramente. Y es el hecho de Brothers. A Tale of Two Sons, ¿era? Sons, si no me equivoco. Bueno, sí, Brothers. Yo lo jugué Juego solo. muy particular. Yo lo jugué solo. No tiene Brothers. Que no tengo Brothers. Pero, por ejemplo, hay como la narrativa inmersiva. Ahí yo creo que la narrativa inmersiva se da, bueno, uno obviamente por el cómo cuenta la historia. Dos, por el hecho que uno tiene que compenetrarse, así uno lo haga solo, lo haga con alguien más, juega el juego con alguien más, tiene que compenetrar acciones y demás. Y lo otro es que para mí es sumamente importante la ambientación de la música, el diseño sonoro. Fue brutal en ese juego. Entonces, estamos, de hecho, desenmascarando muchas partes para hacer un juego inmersivo. Es cierto, ¿no? es que la inmersión realmente no está en el mapa, no está en lo grande que sea, está en cómo usamos todas las posibilidades del medio de los videojuegos para hacer que nuestros jugadores se sientan inmersivos, para hacer que literalmente ahogar a las personas en nuestro juego. Claro, y de hecho, obviamente, eso también parte mucho del cine, de cierta manera. Y el cine es muy limitado en ese sentido realmente, porque en el cine hay una historia lineal que se va a contar una y otra vez siempre a la misma vez. Y aún así lo logran. Muchas películas logran que nos sintamos inmersivos. Entonces, como un juego que se supone que es lo más inmersivo que hay, no es capaz de lograr un efecto que en una película en 2 horas sí, teniendo 100 horas a veces. Es que es eso, es esa relación dinero, es esa relación escala. Todo es esa relación de decisiones, esa relación de que el jugador realmente sienta que lo que hace importa. Sobre todo las mecánicas, es que hay un punto muy importante con las mecánicas. Claro, esa sensación de que el mundo no se sienta vacío, de que usted realmente está en un mundo en el cual pueden pasar un montón de cosas, pasan un montón de cosas, y aparte lo que usted haga realmente va a influir en un montón de cosas. De hecho, hay un juego que usted me ha comentado que era de la... No me acuerdo si era un juego en guerra, que usted tenía que administrar recursos, administrar a la gente. This War of Mine. Eso, por ejemplo... War of Mine también es un indie. Eso, por ejemplo, usted lo... Es muy inmersivo en cómo nos sentimos desesperados ante toda la escasez. ¿Es pixel art, si no me equivoco, no? Creo... No es pixel art. ¿Es 2D, 3D? Es 2D. Okay. Literal, la vista es solamente la casa, el refugio donde están las personas. Claro, otro punto. Un juego 3D no necesariamente es un juego inmersivo. A Short Hike es en pixel art y es mucho más inmersivo que cualquier Assassin's Creed. Claro, entonces, incluso, de hecho también hablamos, yo creo que la inversión, quizás en otros géneros de pronto no tanto, pero lo que es en el drama y en el terror, para mí, yo creo que ya sería imprescindible. Por ejemplo, es que no sé si citar este juego. Ya citamos Until Dawn, pero por ejemplo Outlast, quizás para mí de pronto sería un ejemplo de buena ambientación inmersiva en ese sentido y de mecánicas. ¿Por qué? Porque usted tiene que... es que la mecánica principal que sí o sí hace que Outlast sea Outlast es la cámara. No hay otra. Es total. Como en Amnesia el hecho de poder... Amnesia también de la lámpara, ¿no? Sí, Outlast se inspira en Amnesia, ¿no? Entonces, en Amnesia tenemos una lámpara. Sí, en el último Amnesia, que de hecho en el penúltimo que me estoy jugando ahorita, el Amnesia Rebirth, tenemos un fósforos al principio del juego. Es lo mismo que la cámara. Solamente por tener esos fósforos crece el miedo. Y es la mecánica de... Tengo un fósforo que se va a acabar en 10 segundos y esto es lo único que va a salvar mi sanidad en ese juego. Total. Nos sentimos totalmente inmersos. En Outlast es la batería de la cámara. Es lo único que me deja ver. O el cómo, ya no tanto la batería, sino el cómo usted administra realmente bien la visión nocturna. También, la visión nocturna. Todo eso.
Y son juegos que para nada son mundo abierto. Aún les ocurre todo casi que en el mismo sitio, en un manicomio. Ya luego en Outlast 2 se abren a más cosas que creo que no funciona del todo bien, pero para mí personalmente lo que es en el drama y en el terror, creo que son juegos imprescindibles los que tienen que existir, bueno, géneros, perdón, imprescindibles los que tienen que tener sí o sí, Juan, sí o sí, sí o sí, ¿Me está inmersión. mandando un código? Sí, 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 estoy mandando Ok. claramente un código. No, mentira. Bien, pues creo que juegos inmersivos lo que tienen que tener es una muy clara noción sobre por qué las mecánicas, más que realmente un mapa muy extenso, muy grande, a mucha gran escala, por qué las mecánicas, la edición sonora, el diseño de niveles, las posibilidades interactivas, al fin y al cabo, son las que realmente importan a la hora de hacer sentir inmersos a los jugadores. Eso es para mí la conclusión a la que llego realmente. Sí. ¿Necesitamos o no mundos abiertos? No es que no los necesitemos, es que sencillamente deberíamos pedir un poco de corrección, un poco más de inmersión en vez de más cantidad. Yo considero que como tal es simplemente otra forma de entender los videojuegos, otra forma totalmente de entender las mecánicas. O sea, es que un mundo abierto no se puede comparar con un indie, un mundo abierto no se puede comparar Es con cierto un... también, es un poco injusto la comparación. Sí, claro, pero está bien hacerlo porque podemos ver que en los dos polos hay cosas muy interesantes. En un mundo abierto hay un montón de cosas por hacer, en un indie hay mucha inversión. Bueno, un indie, claro, depende del indie, ¿no? Claro. Pero estamos hablando como de este punto de inmersión, ¿no? Pero claro, no estamos diciendo que uno esté mejor que el otro, yo creo que, O que deberían dejar de existir, ese, claro, no, o sea, ese punto. hay juegos para todo y para todos, para todas las personas que quieran, pero son maneras distintas de entender las mecánicas, maneras distintas de entender los videojuegos y maneras distintas de eso, de hacer videojuegos que al fin y al cabo son son obras que están esperando a que sean jugadas, como una película está esperando que sea visualizada, una canción está esperando que sea escuchada y una pintura está esperando a ser vista, ¿no?